Muy buenos días, tengan todos ustedes. El día de hoy les presentaremos el tema de transición demográfica dada por el grupo 2.2 de la materia de Ecología de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Los integrantes son Rocha Castro Cindy Melisa, Falfalogo María Cecilia, Mejía Damián Alejandro, Zazueta Castro Jorge Ramsés y Villaverde Rodríguez Melisa. Y para ello comenzaremos con una breve introducción. ¿Qué es la transición demográfica? Es una teoría demográfica que explica el cambio demográfico que presentan las sociedades preindustriales cuando éstas se industrializan e implementan esta tecnología en su modo de vida. Se refiere al cambio que experimentan las poblaciones de altas tasas de natalidad y mortalidad a bajas tasas de natalidad y mortalidad. Esta teoría intenta explicar dos fenómenos que se ven o se pueden observar de manera simultánea. La explosión demográfica que ha vivido el planeta, por la cual se ha disparado la población a nivel mundial, además también de la reducción notable en las tasas de natalidad y mortalidad tras la industrialización de las economías. Bueno, para seguir hablando acerca de la temática, nosotros decidimos abordar el aspecto histórico, en este caso la historia de las etapas de la transición demográfica, para seguirle o darle más secuencia y un lineamiento más claro a la temática. Entonces se menciona que desde finales del siglo XIX la mortalidad se reduce en la mayoría de los países latinoamericanos y caribeños. Las transiciones de la mortalidad son, en regla general, tanto más aceleradas que empiezan más tarde. Las situaciones demográficas están positivamente relacionadas con las condiciones socioeconómicas. En México, la baja de la mortalidad a partir de 1930 es el primer momento de la transición demográfica. Después de siglos de un ritmo demográfico lento con mortalidad y natalidad elevadas, se empieza a acelerar el crecimiento poblacional debido a una disminución de la mortalidad. En esta etapa o primera etapa, la fecundidad se mantiene elevada y hasta aumenta con las mejoras en la salud materna e infantil. Ya que para entender esto hay que comenzar a abordar diferentes partes de la historia, tanto ver la situación socioeconómica como también la situación cultural, ya que para antes de 1930 las mujeres en promedio llegaban a tener 6 o 7 hijos aproximadamente, con los índices los cuales nosotros abordamos y revisamos para la temática. Y después, obviamente, que la esperanza de vida aumentó, por ende la mortalidad disminuyó. Y con el paso del tiempo, igual forma la fecundidad fue disminuyendo, a tal grado que ya para 1990 el aproximado de hijos por familia o por mujer era de 2 a 3 o si no más que 1. Entonces, sí ha sido todo un cambio, tanto generacional como cultural, con respecto a las etapas de transición demográfica. Después hablamos a cambios a nivel de país. En esto se menciona los que referimos como cambios demográficos, ya que en México, como en otros países latinoamericanos, la transición demográfica empieza con una reducción de la mortalidad, que se manifiesta en el primer tercio del siglo XX, que al menos con el autor Arriaga, se estima que la esperanza de vida al nacimiento de 1895 en 24 años, 25.3 años en 1990 y 27.6 años en 1910, según los primeros censos. Entonces, con esta tabla que nosotros apreciamos en esta diapositiva, podemos ver cómo ha ido aumentando o las tasas anuales de crecimiento demográfico. Entonces, se alcanza a ver cómo las tasas aumentan para 1960 y luego se regulan un poco más a partir de los años 2005 a 2010 aproximadamente, pero se ve demasiado fluctuada la gráfica y eso se da por las situaciones anteriormente ya mencionadas, las situaciones que abordan tanto
los crecimientos y los descensos de la fecundidad y la mortalidad, además de la esperanza de vida. Bueno, para seguir con la temática y con parte de lo último, con respecto a esta porción de la presentación, hablamos de los criterios para establecer las etapas de transición demográfica. En este caso, se contemplan, a partir de la bibliografía anteriormente revisada y mencionada, 5 etapas. Entonces, hay que tomar en cuenta que hay autores los cuales refieren que hay menos etapas o que también estas se agrupan con otras de ellas. Por ende, vamos a hablar de estas. En la etapa 1 tenemos que es una alta tasa de natalidad y una alta tasa de mortalidad. Por ende, se considera que no existe ningún crecimiento. En la etapa 2 se maneja una alta tasa de natalidad y una tasa de mortalidad en descenso. Por ende, esto sí es un alto crecimiento. En la etapa 3, una tasa de natalidad en descenso y una tasa de mortalidad relativamente baja, que puede ser un crecimiento lento. Y en la etapa 4, una tasa de natalidad baja y una tasa de mortalidad baja, que se le considera también como un crecimiento de población muy lento. La transición demográfica tiene una quinta etapa, cuando la fecundidad desciende a niveles demasiadamente bajos y permanece en ese nivel por un periodo prolongado, y una tasa lenta de crecimiento de la población puede convertirse en una tasa negativa. Lo que se maneja también es que obviamente tiene que haber un balance entre los valores o las tasas de fecundidad y de mortalidad. ¿Por qué? Porque si en algún momento la tasa de fecundidad es menor que la tasa de mortalidad, si es por un periodo prolongado, como se maneja, pues a la larga puede haber una disminución considerable, obviamente que de infantes, y por ende ya no va a haber gente joven en la región para que supla a las personas mayores que en algún momento pasarán. Y eso sería todo por estas diapositivas. La tasa de natalidad mide la cantidad de nacimientos de una localidad, ciudad o país en relación a su número de habitantes durante un periodo determinado, que generalmente es un año. Esta se expresa en términos porcentuales y muestra la proporción de personas que nacen vivas en un periodo determinado, como mencioné antes, normalmente un año, dentro de una población específica por cada 1000 habitantes, o sea, por cada 1000 mujeres. Los nacimientos se captan y son registrados en las oficinas del registro civil distribuidas por todo el país, así como en los consulados de México cuando son nacimientos en el extranjero. El desglobe geográfico es por entidad federativa, municipio y localidad. Como podemos ver en esta tabla, nos muestra la tasa de nacimientos por entidad federativa por cada 1000 mujeres en edad reproductiva. En el 2021, de acuerdo a las proyecciones de la población en México y de las entidades federativas del 2016 al 2050, en el país residen 129 millones de personas, de las cuales 65.8 millones son mujeres, que representan el 51% de toda la población. Del total de mujeres, 52.8% son mujeres de 15 a 49 años, a las cuales se les denomina como mujeres en edad fértil, y para el 2030 se espera que la presencia relativa de las MFE, que son las mujeres en edad fértil, sea de 45.4%. En 2021 se esperó que ocurrieran 2.133.951 nacimientos en mujeres de 15 a 49 años y se prevé que en el 2030 el número de nacimientos disminuya a 1.985.707. De acuerdo al ENADI, en el 2018, del total de las mujeres en edad fértil, 22% residía en zonas rurales y 78% en zonas urbanas. 5.6% hablaba lengua indígena y 94.4% no hablaba lengua indígena. En el 2021 también se estimó que el promedio de hijas e hijos por mujer durante su vida reproductiva es de 2.3 hijos. Los grupos de mujeres de 20 a 24 años y de 25 a 29 años son los que más contribuyen a la fecundidad, con una tasa de 115.2 y 101.8 hijos nacidos vivos por cada 1000 mujeres.
seguidas por las tasas de mujeres de 30 a 34 años con una tasa de 73.5 nacimientos, y las adolescentes de 15 a 19 años presentan una tasa de fecundidad de 67.7 nacimientos por cada 1000. Por último, en las estimaciones de la CONAPO, con base en la ENADI del 2018, se obtuvo que la TGF de las zonas rurales en el 2016 fue de 2.52 hijos o hijas en promedio, y en una zona urbana es de 1.94 hijos o hijas. Tasa de mortalidad. Se llama mortalidad al número de personas que fallecen en un lugar y en un periodo determinado. Y existen varias causas de muerte, como pueden ser accidentes o por enfermedades. Las principales causas de muerte varían en el tiempo y época, como podemos ver a continuación. En 1930, las personas morían principalmente a causa de enfermedades transmisibles, como parásitos e infecciones en el aparato digestivo o respiratorio. Estos padecimientos se controlaron y en algunos casos se erradicaron gracias al incremento en el número de hospitales, los avances médicos, las campañas de vacunación y educación para prevenir enfermedades. De 1960 al 2000, el número de muertos por enfermedades transmisibles disminuyó, pero aumentaron las ocasionadas por el cáncer, los accidentes y las derivadas de violencia. Para 2005, las principales causas de muerte fueron enfermedades del corazón, tumores malignos y diabetes mellitus. De 2020 a la actualidad y posiblemente el futuro, las principales causas de muerte serán enfermedades del corazón y diabetes mellitus aún, aunque hoy tenemos la agregada del COVID-19. Pero también la tasa de mortalidad se clasifica en diferentes aspectos según la población, por ejemplo el sexo, con un 41% para mujeres y un 59% para hombres en defunciones del 2020. Los lugares donde ocurren los fallecimientos, siendo tercer lugar la Secretaría de Salud, el segundo lugar el Instituto Mexicano del Seguro Social y el primer lugar el hogar. Y por último tenemos a la clasificación por edad. Como podemos ver, el grupo con mayor número de defunciones son los adultos de 65 años en adelante. Esto se podría relacionar con la pandemia actual, ya que este era el grupo más vulnerable. De esta forma, podemos intuir que la tasa de mortalidad sirve como reflejo de acontecimientos ocurridos en una población, o una transición en esta, ya sea que aumente el número de defunciones, como en caso de guerras o pandemias, o que disminuya el número de muertes, en caso de avances médicos y de sanidad. Otro de los puntos importantes a mencionar es la reestructuración de la población, ya que esta es una de las consecuencias de la transición demográfica. Porque en la población mexicana los niños siempre han sido su componente más numeroso. Sin embargo, con el paso de los años, el número de niños que se matriculan en primarias ha comenzado a reducirse. Esto debido a la natalidad reducida, como podemos observarlo en la gráfica añadida. Debido a ello, México disfrutará durante las próximas décadas de un bono demográfico, por mencionarlo de alguna manera, lo cual nos quiere decir que habrá menos personas dependientes de cada trabajador, y esto puede resultar en un mejor nivel de vida y también en una mayor productividad. También cabe señalar que el envejecimiento gradual de la población traerá consigo dificultades, sobre todo en términos de seguridad social, porque como podemos darnos cuenta en la gráfica, con el paso de los años, entre más natalidad reducida, también hay más adultos mayores que jamás en la historia, los que van a alcanzar edades poco comunes. Bueno, y esto fue todo. Muchas gracias. Gracias por su atención y esa es la bibliografía de la cual nosotros nos basamos para hacer el siguiente trabajo.